al maestro Paco Cruz, porque veo en las portadas, en las primeras planas de los principales diarios de México, una nota que debe de ocuparnos. El tono que está utilizando el Departamento de Estado de Estados Unidos a cargo de Marco Rubio, duro, incluso las palabras son cada vez más fuertes en torno a pues esta presión de Trump a México por el tema de seguridad. Eh, Hubo otra llamada entre Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente, y tanto el Reforma lo publica en primera plana. Intensifican presión a Sheinbaum, asegura el New York Times. Aprieta a Estados Unidos por envío de tropas a México. En el Universal, busca Estados Unidos operación conjunta antinarco de la CIA en México. En, en Excelsior, estoy viendo si lo trae en primera plana. Creo que no. El Excelsior no lo trae en primera plana. En Milenio, ¿qué dice Milenio? Eh, Estados Unidos considera inaceptable un progreso gradual en seguridad fronteriza y exige resultados concretos y verificables. Rubio y de la Fuente acuerdan reunión en febrero. En la jornada, inaceptable progreso gradual en seguridad fronteriza, dicen desde el Departamento de Estado, endurece Estados Unidos postura, quiere meterse a operar en México y así sucesivamente. Por eso, pues le voy a preguntar qué piensa el maestro Paco Cruz de esta nueva, de estas nuevas palabras, de estas nuevas expresiones desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus Mm. más recientes libros, y los libros de referencia Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, primero, un abrazo solidario, pero como le dije ayer en un mensaje al querido Norman Pro, a llorar al panteón, cabrones. Pues tú, ¿cuántos 47 años? ¿Cuántos proyectos has tenido que pausar, aguantar, terminar? Y pues me da cosita, porque yo sé que el duelo de bastonazos, el encuentro de los caballeros de la noticia de 7 a 9 de la noche de lunes a viernes, se ha convertido en un espacio favorito, buscado por muchas personas, pero pues así es este negocio, mi querido Paco, y yo sí respaldo esto del hasta pronto o hasta mañana, porque aquí estás, aquí estarán Jaime y Norman más al rato también. Sí, Vicente, mira, no sé cuántos proyectos, cuántos países, cuántas ciudades en México. La realidad es que sí, de pronto hay que hacer una pausa, hay que reconocerlo, pero no pasa nada. Te voy a decir, hace muchos años tenía un amigo, sigue siendo mi amigo, pero en esa época éramos muy, amigotes de parranda todos los días y decíamos, cuando teníamos problemas, los dos éramos de fuera, así que no podíamos ir, no teníamos familia para ir a llorar. Entonces decíamos, ¿cuándo pasó eso? Pues ayer, bueno, pues ayer fue pasado, Vicente, siempre hay que continuar. Tengo, tú sabes, estoy en Tierra Caliente, vine aquí para escribir un libro que tú sabes que te lo dije antes de que empezara este proyecto, incluso. Este, Vine aquí para eso y bueno, pues hay que meterse a mi libro, aquí estamos, tengo mis charlas de la tarde, así que no pasa nada, Vicente, hay que solo reestructurarse, rearmarse y ver qué pasó y ya, no, Fíjate, tú lo sabes, Vicente. sí, porque lo sé, quiero reconocer la valentía de Norman Pearl de estar poniendo por algún tiempo, pues, los cacahuates, ¿no? Los centavos para hacerle frente a la situación. Y ustedes, con gran generosidad, sumándose al proyecto. Pero, pues, como digo, la liga se estira hasta cuando se rompe, ¿no? Y a nosotros en Sin Censura nos ha tocado estar en situaciones en las que la liga ya está muy estirada y afortunadamente aquí estamos, porque estamos medio locos, Ceci y yo, hay que decirlo, y tú motivas con tu apoyo esa locura de seguir adelante. Pero es hasta cierto punto entendible esta pausa que hacen porque
pues la gente tiene que saber. No hay un Ricardo Salinas Pliego respaldando con un presupuesto. No hay, no tenemos los recursos en medios como estos, como los tienen en Televisa. No, incluso lo voy a decir y no, espero que no lo tomen a mal, no hay ni siquiera el respaldo que vemos de superchats cayéndole así como avalancha a las Raki en las transmisiones. Me imagino que algo extraño ha de haber en eso porque veo mucho apoyo a las Raki en sus transmisiones. Pero pues es un agarrar impulso nada más, mi querido Paco, y como se lo dije a Norman, y creo que tú lo sabes, si se tiene que agarrar, se tiene que hacer una pausa por allá, pues aquí seguimos, y hasta donde ustedes digan siempre, este será el proyecto y la casa de todos, ¿no? Porque todos, lo ha dicho la gente, y creo que lo dice bien, todos somos sin censura, querido Paquito. Vicente, todos somos sin censura y aquí estamos, va. Hay que echarle pa'lante, como decía mi mamá antes de morir. Siempre pa'lante, Vicente, y no pasa nada, es una pausa. Además, hicimos grandes programas los tres y ahí está el cariño de la gente, Vicente, pero tiene razón, de pronto yo entiendo, a veces hace falta dinero, no a veces, siempre, Vicente, siempre hace falta dinero y bueno, pues hay que seguirle, Vicente. Así Claro. que noticias hay y un abrazo para Norman, un abrazo para Jaime, que no sé si ya llegaron, pero van a llegar, Vicente. Así que, y noticias hay, Vicente, todos los días para analizar. Y tú Y sabes, para aquí, tirar para arriba. sí, fíjate, Vicente, hoy, por ejemplo, esto último de lo que estabas hablando, el endurecimiento de Marco Rubio, bueno, tiene varios ángulos, Vicente. Primero, todo lo que está pasando en Estados Unidos. En Minneapolis, por ejemplo, en este momento hay una sensación de guerra civil. Yo ayer te decía que no es casualidad, no es casualidad, todo esto viene enmarcado más allá de que podamos discutir de la locura de Trump, sus problemas mentales frontotemporales, como llaman los médicos especialistas. Es un proyecto bien definido, crear caos en Estados Unidos. No se trata de México, Vicente. Hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos. Podríamos decir, bueno, es que es México. No, es todo el mundo. Hay que ver lo que está pasando con Groenlandia. Ayer estaba viendo imágenes de tropas de algunos países de la OTAN que llegaron para tratar de enfrentar a Donald Trump. Yo dudo que vayan a tener oportunidad porque si Donald Trump se quiere hacer verdaderamente de esa isla, que es la mayor isla del mundo, poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados, se las va a quitar. La OTAN está hace mucho entregada a Donald Trump. No es Venezuela, somos todos, Vicente, pero lo importante también, lo grave, es Estados Unidos, da la impresión cuando tú ves las imágenes últimas de Minneapolis que hay, hablaban de este joven, hablaban tú con Ceci de este joven que va a perder el ojo en otro, sí, en otro contexto, pero es una especie de imagen de guerra interna en Estados Unidos, una guerra civil, y en ese contexto hay que apretar mucho a México para tratar de desviar la atención. Ahora el caos en Estados Unidos yo te decía, es producto de un proyecto muy deliberado. Imagínate, o imaginemos, nada más por imaginar, que verdaderamente se recurre a leyes extraordinarias de insurrección, por ejemplo, para aplastar ese caos. ¿Qué va a pasar en la medida que se acerque noviembre, Vicente? Se van a suspender las elecciones. Constitucionalmente dice no se puede. Con Trump todo se puede, Vicente. Incluso violar la Constitución de Estados Unidos. ¿Cuántas veces la ha violado? Un día sí y otro también. Así que imagina violar la Constitución, cancelar las elecciones de medio término. ¿Por qué cancelarlas? Pues porque él sabe que va a perder y que podría ir a la cárcel. Y además tendría doble sentido. Cancelas las elecciones, mantienes el Congreso de Estados Unidos, Cámara de Representantes, Cámara de Senadores como está, y eso le permitiría a Donald Trump ampliar su
mandato, Vicente, no es un plan descabellado, tiene aristas que son que concuerdan con lo que ha estado haciendo Donald Trump, no en su primer mandato, que solo aprendieron, en este segundo mandato va a cumplir un año, estamos hoy a 16, el próximo, sí, 16, ¿cierto? El próximo 19 cumple un año y lo que hemos visto en este año es sistemático. Por ejemplo, hablan de endurecer o le exigen a México pruebas palpables. Vicente, tienen militarizada la frontera. Por meses la han tenido. Entonces, ¿cómo explicas que sigan pasando drogas a Estados Unidos? Pues solo por la corrupción de agentes de la DEA, de la corrupción del ejército, de la corrupción de agentes de migración. No es explicable, Vicente, cuando tienes militarizada la frontera. Hasta el Así propio, que hasta el propio Mike Vigil, creo que ayer apenas me lo dijo otra vez. México está haciendo lo que le corresponde, los números están ahí, ha caído en un 50% el tráfico de fentanilo, el tema de los homicidios dolosos, como lo ha dado a conocer Omar García Harfuch, encabezando el gabinete de seguridad. Y vamos a caer en donde hemos caído en los últimos días una y otra vez, Paco. No importa, no importa lo que se haga o se diga desde México, no va a ser suficiente para satisfacer el discurso bélico hacia México del secretario de Estado Marco Rubio y del propio presidente López Obrador, porque creo que detrás están también las del visiones. presidente Trump, Vicente. Perdón, sí. Es que no sé por qué salió López Obrador. Del presidente Trump. No, tienes razón, Vicente. Yo te voy a decir por qué es tu A ver, subconsciente y te voy a explicar porque para eso iba. ¿Cuál es la finalidad de Estados Unidos en este momento? Bueno, pues entonces tenemos que regresar a Andrés Manuel López Obrador y un cambio que hizo que de pronto se nos olvida. López Obrador modificó la ley de seguridad nacional, principalmente o sobre todo para regular y limitar la actuación de agentes extranjeros, la DEA, la CIA, el FBI. Así que López Obrador lo que hizo y que mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardos es exigir el registro y la supervisión de todos estos agentes o de los que llegan ahora, porque ahora son limitados, y ya estableció López Obrador que no hay inmunidad, que no tienen, y defendió así López Obrador que la soberanía mexicana, ya lo hemos platicado así, en 1988, para que Estados Unidos o la Casa Blanca en especial validara el fraude de patriótico, como lo llamaron, e imponer a Carlos Salinas de Gortari como presidente, la Casa Blanca pidió algo en especial, que se abrieran las puertas abiertas de par en par a todos los agentes de Estados Unidos. Y teníamos aquí desde entonces elementos de 14 agencias policíacas de inteligencia, contrainteligencia, espionaje, sin ninguna supervisión. Y ese acuerdo se refrendó en 2006 para que la Casa Blanca aceptara el fraude para imponer a Felipe Calderón Hinojosa, pidió eso mismo, que se le había concedido antes, porque 2 semanas antes de las elecciones, y yo lo he señalado, un consejero del entonces IFE se presentó a la Embajada de Estados Unidos en México para decirles que Felipe Calderón Hinojosa ganaría las elecciones con un margen muy pequeñita. Si les fue a decir, va a haber el fraude. ¿Qué pidió Estados Unidos? Ampliar ese acuerdo, que abrieran todavía más las puertas y de tal forma que teníamos aquí hasta el gobierno López Obrador sin medidas, sin conocimiento, sin nada, a todos los agentes que quisieran, la DEA, la CIA, el FBI, Homeland Security, a todos los teníamos al servicio secreto, teníamos a la oficina de los alguaciles de Estados Unidos aquí, los teníamos a todos metidos, podían revisar vuelos, todo podían hacer sin ninguna consideración. Cuando llegó López Obrador, ¿qué hace López Obrador? Yo te decía, nada más hay que ver, López Obrador consigue una reforma constitucional para la Ley de Seguridad Nacional para regular y limitar la actuación de agentes extranjeros. Así que
esta reforma de 2020 tenía el objetivo clarísimo, y lo decía Andrés Manuel López Obrador, de defender la soberanía nacional, regular la presencia de inteligencia extranjera en México, pero claro que era una dedicatoria para Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los cambios claves, Vicente? Se obligó a los agentes extranjeros a registrarse y obtener autorización para reuniones, por ejemplo, con autoridades mexicanas. Se prohibió la aportación de armas a agentes extranjeros y solamente que las autorizara la Secretaría de la Defensa Nacional. Se estableció que esos agentes extranjeros no tendrían inmunidad si cometían delitos en México, y se permitió al Estado mexicano suspender convenios de cooperación bilateral y prohibir actividades de agentes si se comprobaban ilícito. Así que, y en esos cambios se incluyeron algunos, por ejemplo, la militarización de la Guardia Nacional, permanente, transfiriendo a la Guardia Nacional, a la Claro. Sedena, en lo operativo y administrativo, de tal forma que tú ves, Estados Unidos tiene un punto bien fijo, pero nadie se acuerda de esto que te estoy diciendo, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, lo que está en el marco de la violencia que hay en algunos estados de Estados Unidos, pero una violencia provocada con miras al proceso electoral que se llevará a cabo el segundo término, cuando es noviembre próximo. Todas las elecciones en Estados Unidos son en noviembre, las federales. Entonces, ¿qué están haciendo? Y bueno, y todo lo que está pasando, Groenlandia, Venezuela, todo lo que tú veas ahí, el rompimiento de Canadá prácticamente con Estados Unidos para acercarse más a China, ¿qué hacen? Apretar a México. Pero, ¿qué está diciendo Marco Rubio? Abrir a qué, a la CIA. Pues aquí lo tienes, la Ley de Seguridad Nacional, que es lo que hace Claro. AMLO, y están presionando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Para qué? Para que reforme la Ley de Seguridad Nacional y operen como operaban hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, Vicente, sin medidas, sin control, sin certificación, a nada, que los agentes de Estados Unidos tengan inmunidad para hacer lo que quieran. Yo tengo testimonios, por ejemplo, en García Luna, el Señor de la Muerte, de cómo agentes de la DEA participaban en sesiones de tortura a supuestos criminales mexicanos, criminales que les interesaban a ellos. Así que tienes ahí el control estratégico. ¿Qué quieren ellos? Un decreto que modifique estos ordenamientos que ordenó, o modificaciones impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tenían el sentido de centralizar el control de la seguridad, reforzar el papel del ejército y la marina, y reafirmar, y eso es lo que mantiene firme la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmar la soberanía frente a la injerencia extranjera. Así que sí van a presionar, eso es lo que quieren, Vicente. ¿Va a haber intervención militar? Bueno, pues yo insisto, una intervención militar en México, un bombardeo, no solo no nos convendría a nosotros, claro, nos causaría muchos problemas, no le convendría a Estados Unidos porque le causaríamos problemas graves de seguridad nacional y causaríamos el mayor éxodo, más allá de que tengan militares a la frontera, de mexicanos a Estados Unidos buscando refugio, y eso le ocasionaría un problema de seguridad nacional a Estados Unidos, Vicente. Sí, pero el punto central es la Ley de Seguridad Nacional, que omiten reforma, todos los periódicos que publican no lo olvidan, Vicente, no publican esto porque, bueno, claramente no les Claro. conviene y quieren golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días, Jaime, buenos días a Norman, así que aquí seguimos, Vicente. Claro que sí, Paco. O como dice Loret de Mola, va Estados Unidos contra los morenistas. Hoy publica en el Universal una reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional donde se habló de 3 de los narcopolíticos que Estados Unidos ya le exigió a Claudia Sheinbaum Pardo, y suenan nombres como Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y Mario Delgado, el secretario de Seguridad Pública. Válgame Dios. Pero si hicieran un análisis fino, serio, pues nos llevarían a temas como los que nos está planteando precisamente el maestro
Paco Cruz, que me parece muy interesante, porque acuérdese, cuando el presidente les cerró la puerta o les puso reglas a los agentes de las instituciones precisamente estadounidenses, uno de los que más pegó de gritos fue el hoy secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Y le voy a reclamar a Jaime Hernández, déjeme saludar al maestro Jaime Hernández, porque antes de llegar él, sé que mandó a su prima de nombre Clauistac 13. Clauistac 13 dice, pinche ridículo de mierda. ¿Cómo que a llorar al panteón? Cabrones, no tienes respeto, hijo de tu pinche madre. Tú eres el que ya no deberías de existir en las redes, nefasto de porquería. Ah, qué brava empezó la cosa. Y dije yo, ya ve lo que provoca Jaime con regañarme, con ya ves, Jaimito, ya ves, ayer decías que yo me estaba burlando de ustedes y se enojó tu prima, cabrón, llegó muy temprano, a ella sí le ladró Batusay temprano. ¿Qué onda, mi Este, querido Jaime? Ya sabes, co- primero que es broma y que te abrazo con mucho cariño, de ya cualquier sabes. forma, como diría Eduardo Verástegui, te ofrezco disculpas, te ofrezco disculpas. ¿Cómo estás, Jaimito? Bien, 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 queridos amigos, aquí recomponiéndome del naufragio de 7 a 9, pero en parte decirte que hubo muchas cosas que no se han dicho sobre esto y yo pues, voy a romper el silencio. Hubo problemas, pues sí, en principio Norman Pearl y el maestro Paco Cruz nunca me cumplieron satisfactoriamente con el envío de la maquillista. Yo les pedí a una maquillista que me atendiera todos los días y me diera masaje, que fuera Oye, un poco maquillista o masajista, es que quieres todo tú también. Voluptuosa, voluptuosa quería, además voluptuosa quería y Lin May o algo por el nunca me la estilo. nunca Mira, me la, dieron, nunca me la dieron. Entonces, ¿así cómo esperabas que va a ser el proyecto? Pues no, no. Las cosas claras. lo importante es que, como lo decía Norman, a quien también estoy saludando ya, es que tú continúas con No Apto para Cínicos a las 2 de la tarde, ¿no? Eso que quede claro, a las 2 de la tarde continúa No Apto para Cínicos de lunes a viernes ahí en el canal, en donde se necesitan likes, en donde se necesitan suscripciones y en donde queda claro, obviamente, que también se necesita el respaldo económico. Así Sí, claro. así es, porque sin respaldo, como que en la cuesta de enero, como que Pues duele más. sí, duele más, y, como que el amor no se corresponde con el amor, y uno dice: "¿Pero dónde quedó el amor? ¿Qué pasó?". No, No, pero hombre. como decías tú, Pero que sepan que todos somos sin censura y que aquí siempre también van a estar hasta cuando ustedes quieran. Perdón, me ibas a decir, Jaime. no, que ayer en tus mensajes de solidaridad decías que para que se tenga en cuenta que estamos realmente ante una realidad canija y que, seguimos nosotros y vamos a seguir dándole, a través de los, plataformas y los medios que tenemos, pero ciertamente, cuesta trabajo. La gente tiene que estar consciente de ello, que estos proyectos no son subsidio, no reciben subsidio de ningún tipo. Para todos aquellos que dicen que recibimos subsidio del gobierno, de la 4T, etcétera, nunca hemos recibido ni un centavo. Y hablábamos precisamente también de cómo te ha costado a ti trabajo seguir empujando el proyecto de Sin Censura. ¿Cuántas veces has tenido que reconfigurating o, Mm. recalculating el proceso, el proyecto de Sin Censura? Porque cuesta mucho trabajo, pero, pues, somos necios y aquí seguimos y vamos a seguir en el camino abriendo brecha, querido amigo. Fíjate, Juan dice, ya no digas tantas groserías. Si nada más leí un mensaje de alguien que no es broma, ¿eh? Esto que leí de las mentadas de madre contra su servidor, yo nada más le estaba haciendo broma a Jaime de que era su prima, pero sí llegó el mensaje ese. Ahora resulta que dicen que yo, no. Luego, Dolores Salas, chillón pesado, ya te agarraste de un señor periodista como el señor Jaime. Andan muchos trolls en el chat, en vivo y en directo. Qué bárbaro. No, pues si quieren, no, ahí les dejo el changarro, ¿eh? Ay. Mi querido Norman,
Eh, Te abrazo también. Dice Ceci que son tus fans tóxicas, Jaime Hernández. Mi querido Norman, yo sé que hay muchas personas a las que les aburriría que hablemos de estas cosas, como el señor, ¿dónde es que? Ah, aquí está un señor que dice, Francisco Marín dice, es que dejan las noticias para hablar de sus personas y la gente se aburre. Entiendo que se aburra el señor, pero pues también hay gente de carne y hueso en esto y no todo es miel sobre hojuelas y me imagino que ha de ser complicado también poner en pausa el proyecto. Lo dije hace rato, reconozco tu valentía, reconozco la generosidad siempre de Paco y de Jaime para entrarle al toro por los cuernos. Y aquí estamos con todo, mi querido Norman, te abrazo también. Buenos días. Claro que sí, buenos días, Vicente, maestros Jaime, Paco, qué gusto verlos. Un saludo a la audiencia, como siempre. Bueno, pues mira, las cosas, todas las cosas, lamentablemente, pues tienen un principio y un fin, ¿no? Este fin fue determinado pues, por varios factores, pero bueno, pues la vida sigue, nosotros seguimos en Sin Censura, en No Apto para Cínicos, en el canal, en los canales de Astillero con la participación del maestro Paco Cruz. Y bueno, pues es la contribución que nosotros damos a un proyecto de carácter político como es la Cuarta Transformación, y lo hacemos con muchísimo gusto, con entereza, con satisfacción. Por supuesto que agradecemos siempre a todas aquellas personas que nos siguieron en el programa que tuvimos y que ayer llegó a su final, pero pues las cosas siguen, nosotros vamos a seguir participando en la medida de nuestras posibilidades y bueno, pues nos fuimos, nos vamos pues con la cara en alto, nos vamos con la satisfacción de haber cumplido solamente 10 meses, pero bueno, lo hicimos. Además, tengo que reconocer, y lo hago ahora sin censura, ese voto de confianza que al proyecto dieron los mismos maestros Jaime Hernández y Paco Cruz, que siempre, siempre, de una forma desinteresada y de una forma permanente, pues participaron, ¿no? Me da mucho gusto poder estar todavía con ustedes. Y bueno, pues no quiero dejar de agradecer a todos que nos siguieron, que nos ayudaron, quienes nos ayudaron. Y bueno, pues las cosas han terminado, ¿no? Allá en la noche, pero aquí Allá en la noche, siguen, claro. allá en el Rancho Grande, allá donde vivía. Vamos con todo, maestros, mientras ustedes digan, mientras ustedes quieran, aquí vamos en Sin Censura. Es más, en donde hubo un lloradero, creo, fue en la Casa Blanca, emocionados porque recibieron por la puerta de atrás a María Corina Machado. Y lo digo con el sarcasmo que me caracteriza siempre, mi querido Jaime. Lo escribí en redes sociales. Qué pena o qué papelón el de la Nobel. Así lo puse. Uy, no, los derechangos me cayeron encima, pero qué papelón el de María Corina Machado, porque además le recuerdan desde el Comité Noruego que el premio Nobel no se puede transferir, se podrá vender si quieren, pero no se puede transferir, no se puede pasar, no se puede nada. Es para María Corina Machado, y lo que hicieron pues fue una payasada esto de regalarle la medalla y luego la explicación que da María Corina, que en algún momento un presidente de Estados Unidos le regaló a Bolívar una medalla con la imagen de no sé qué otro líder estado. Qué explicaciones tan alucinantes, pero bueno, a pesar de todo, como dice la canción, le volvieron a dar palo políticamente hablando a María Corina Machado porque no va a gobernar Venezuela. Todo parece indicar, Jaime Hernández. Así es. Ahora, mira, yo quisiera, querido amigo, hacer una puntualización en la primera plana que lleva hoy el Reforma, esto del avance gradual, porque creo que es importante aclarar este tipo de cosas. Mira, le voy a pasar a Ceci
porque es importante ver cómo la gente que trabaja para Reforma a veces suele inflar las noticias porque la verdad, mira, ayer por ejemplo, efectivamente el Departamento de Estado dio a conocer el comunicado conjunto de los secretarios de México y el secretario y el departamento, Marco Rubio Vaya y a ver, Juan se lo Ramón voy a de la pasar Fuente, el así, sí. canciller. Exactamente. Bueno, entonces, en esta declaración conjunta, ambas partes dicen lo que se ha dicho una y otra. Se lo puse a Ceci en español para que vean, eh, pero se los voy a leer se los voy a pasar a Ceci. Mira, dice así: declaración conjunta sobre la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México. Esto se atribuye a la oficina del portavoz. Dice, tras la llamada entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum a principios de esta semana, el secretario de Estado y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, conversaron hoy por ayer por teléfono por abordar los desafíos de seguridad que enfrentan ambos países. Los secretarios reafirmaron la importancia de la alianza entre Estados Unidos y México basada en el respeto mutuo a la soberanía, al tiempo que reconocieron que se debe hacer más para enfrentar las amenazas compartidas. Esto ya lo han dicho una y otra vez. Ambos líderes reconocieron que a pesar de los avances persisten importantes desafíos. Acordaron que el grupo de implementación de seguridad bilateral, cuya próxima reunión está prevista para el 23 de enero, debe seguir implementando medidas concretas para fortalecer la cooperación en seguridad y obtener resultados significativos para combatir a los cárteles y detener el flujo ilícito de fentanilo y armas que cruzan nuestra frontera común. Acordaron dar seguimiento a las iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información y a las iniciativas de seguridad transfronteriza. El secretario Rubio, el secretario de Relaciones Exteriores de la Fuente, también acordaron convocar una reunión ministerial de seguridad en Washington en febrero para conmemorar el primer aniversario del inicio de la nueva etapa en cooperación bilateral en materia de seguridad. Esta reunión de alto nivel brindará la oportunidad de evaluar los avances, identificar deficiencias y definir expectativas claras para una mayor colaboración. Este fue el contenido de la conversación telefónica entre Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente. Lo que cuenta, no lo que circula en redes sociales, lo que cuenta, pues. Exactamente. Pero la oficina del Buró para el Hemisferio Occidental publicó en su cuenta de X dice, está en inglés, dice, los Estados Unidos dejen claro que un progreso, dice que un progreso gradual enfrentando los desafíos fronterizos en materia de seguridad es inaceptable. Esto se va a revisar durante el encuentro bilateral entre México y requerirá de medidas concretas para desmantelar las redes narcoterroristas y conseguir una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger las comunidades. Entonces, este es un mensaje de la oficina del Buró del Hemisferio Occidental que no tiene que ver con el pronunciamiento de Marco Rubio y su llamada telefónica con Juan Ramón de la Fuente. Entonces, alguien aquí dice, a ver, ¿qué vende más? Decir que Marco Rubio le espetó a México y le dijo, oye, ya chale, no, quiero aumentos ya, resultados efectivos, ¿no? A mí me suena muy extraño esta composición de texto que ha hecho Reforma, su corresponsal y dos gentes de la redacción. Es muy extraña la forma en que manejaron esta nota para, claro, resaltar el hecho de que Marco Rubio haya espetado a México, cosa que nunca ocurrió. Y número dos, no podría ocurrir, te voy a decir por qué. Porque en 1971, es decir, hace 54 años,
Richard Nixon declaró la guerra sobre las drogas. Eso lo sabe muy bien el maestro Paco Cruz, que es un veterano de estos temas. Bueno, hace 54 años, Richard Nixon le declaró la guerra a las drogas. Durante la administración de Barack Obama, se reconoció que esa guerra declarada por Richard Nixon hace ya 54 años había sido un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque era imposible, y ha sido imposible y muy difícil erradicar de la noche a la mañana el tema de las drogas. ¿Por qué? Pues porque el principal consumidor de drogas es Estados Unidos y lo seguirá siendo. Así es que menos milongas, señores de Reforma, no vuelen las notas, no inflen perros, por favor, no siembren cizaña donde no la hay, porque seguramente en la conferencia matutina de hoy le van a presentar a preguntar a la presidenta, oiga, ¿pero qué opina, señora presidenta, del enojo de Marco Rubio, que le ha dicho que ya está harto, está hasta el gorro de que ustedes, México no avanza, ¿no? Y seguramente la presidenta se va a ver obligada a matizar, a ver, si ustedes ponen atención al comunicado autorizado por Marco Rubio del Departamento de Estado, ahí se dice que México y Estados Unidos están trabajando bien. De hecho, el Reforma cita la declaración del embajador de días pasados cuando él dijo que México y Estados Unidos estaban trabajando bien, pero que hacía falta trabajar más. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahí tienen esto. Es el comunicado conjunto de Marco Rubio y donde no figura eso de que un aumento gradual es inaceptable. Y además se refiere a la frontera. Así es que, insisto, pero ¿cuándo vamos a ver que Reforma actúe de forma profesional manejando la información? Nunca. Qué tunda le acabas de poner, precisamente con los pelos de la burra en la mano, mi querido Jaime Hernández. Oye, Norman, pues ayer salió de la Casa Blanca María Corina Machado acompañada de una mujer que yo señalé en un planteamiento a la presidenta que provocó pues aquella molestia de la presidenta porque exhibimos la estrategia de cómo la Lili Telles y los Alito Moreno y todos estos personajes estaban siendo entrevistados por Rachel Campos Duffy a través de Fox, que es la esposa también de Sean Duffy, el secretario del Transporte de Estados Unidos. Pues esa presentadora de televisión, la esposa del Departamento del Transporte, hermana del embajador en la República Dominicana, salió acompañando a María Corina Machado. Cada quien empieza a hacer su rompecabezas, no es cualquier cosa cuando hace un planteamiento uno en la mañanera y el tiempo nos está dando la razón. Qué casualidad que fue a través de esta persona, de esta presentadora, que empezaron los llamados a ayúdenos en México y con más fuerza. ¿Será que las visiones mexicanas conservadoras se le hablan al oído de Trump a través de estos personajes? Ojo, Pero bueno, María Corina Machado haciendo, creo yo, el ridículo al pues tirarse de tapete ante Donald Trump y bueno, pues toda la payasada que vimos ayer, algunos, mi querido Norman, y cuando intentan explicarnos por qué le regala la medalla del premio Nobel, sale peor la cosa. Dice que se la entrega a nombre de los venezolanos que salen a las calles allá en Venezuela para respaldar a Delcy Rodríguez y para pedir el regreso de Nicolás Maduro. Mi querido Norman, te escucho. Fíjate que hay una actitud que el ser humano termina por elegir, ¿no? Es decir, ante la vida. María Corina Machado no le importa hacer el desfiguro, no le importa el ridículo, con tal de lograr finalmente el poder que toda su familia invoca desde hace tantos y tantos años. María Corina Machado entra por la puerta de atrás a la Casa Blanca y sale por la puerta de atrás, porque además ella va por el reconocimiento de Trump para que la impulse en la toma del gobierno, en la toma del poder en Venezuela,
y simple y llanamente Trump, de manera pragmática, dice, bueno, es que la persona que está como interina en Venezuela, la presidenta, está haciendo las cosas muy bien y tenemos una muy buena relación, ¿no? Y es una persona agradable y ya conocemos todos el estilo de Trump cuando considera que las cosas le están funcionando, aunque después hable mal de estos personajes, como sucede en el caso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Todo esto, por supuesto, que crea indignación en la gente por la perversión, ¿no? Por la parte deliberada de esta mujer, de María Corina Machado, que realmente forma parte de un grupo. Ya has hablado tú de esta entrevistadora, que tiene nexos pues, tan sólidos como un matrimonio con el secretario de Transporte. En fin, es todo un grupo que trabaja, ¿no? Es toda una oposición, es toda un ala conservadora del mundo, diría yo. Y en este caso acuden a mecanismos protocolarios ridículos, ¿no? Por ejemplo, la decisión de entregar su medalla a Trump o compartirla, pues tiene un sentido absurdo, porque esto ha creado indignación en Noruega, no solo en el comité que le entregó el premio, sino también en todos los periodistas y todos los partidos políticos de derecha, de izquierda y de centro condenan este acto. Ahora, como tú bien dices, la forma de disfrazar esta entrega es encontrando un argumento histórico ridículo, ¿no? En donde dice que el general Lafayette, que no presidente, le entrega una medalla, no sé de dónde sacó Lafayette esa medalla, y esa medalla se le entrega a Bolívar y Bolívar lo usó hasta el final de sus días, porque prueba de ello es que aparecen fotografías. Este tipo de actos de carácter político, pues sí, son patéticos, insólitos, ridículos. Tan patético como querer ella compararse con Bolívar, ¿no? O sea, claro, efectivamente. Ella hace una analogía, pero lo hace con personajes que unos tuvieron un valor y siguen teniendo un valor como Bolívar, y ella misma, que su familia han intentado hacerse del poder en Venezuela, pues en beneficio de sus intereses personales, ¿no? Claro que esos intereses están aparejados en buena medida con los intereses de algunos venezolanos que residen en Estados Unidos, multimillonarios, y que quieren y que extrañan y que anhelan regresar a controlar ellos solos, esos cuantos, a todo un pueblo que abiertamente les pide que se mantengan al margen y que se olviden de este gobierno. Yo creo, y es prácticamente un hecho, que en el futuro, y probablemente sea en un futuro relativamente corto, pues María Corina Machado participará en elecciones en Venezuela, pero quizá todos esos actos le redituarán poco, porque realmente ha hecho ha cometido tantos errores que el pueblo venezolano se siente avergonzado con lo que ha hecho, inclusive la derecha se siente avergonzado con lo que ha hecho María Corina Machado en beneficio de sus propios intereses. Con respecto a México y Estados Unidos, pues nosotros sabemos que no importa lo que haga México en esfuerzos por mitigar la inseguridad y por otro lado, por disminuir la inmigración a Estados Unidos, que por cierto, por sí misma se ha venido cayendo. Entiendo que un 83% ha caído el porcentaje de personas que están tratando de llegar a los Estados Unidos. Este discurso de Trump en contra de México, minimizando, menospreciando lo que haga México, pues sigue siendo un discurso y seguirá siendo un discurso permanente, porque le reditúa beneficios de carácter político. Así que, pues esto es algo que ellos tendrán que repensarse,
porque no les está ayudando. Me refiero al propio gobierno que se involucra en un discurso y de repente cuando hablan bien de México, ellos tratan de tirarlo porque recuerdan que en la primera elección y en la segunda también, el principal motivo de sus ataques fue de carácter electorales, fue México, ¿no? Cuando habla de que México solamente exporta violadores, delincuentes, etcétera. Lo que sí es cierto es que los empresarios estadounidenses cada día muestran un mayor interés porque se detenga esta guerra en contra de México, porque sin duda alguna les afecta. Nosotros hemos visto cómo se presenta Trump en una planta de la Ford en Detroit y hablando pestes de Canadá y de México y diciendo que solamente se fabricarán autos que sean con componentes de Estados Unidos, y al otro día la industria automovilística, es más, la misma Ford, General Motors, que creo que ahora es Stellantis, y la otra armadora, le dicen que por favor no le mueva y que firme el TEMEC, ¿no? Que ya basta. Una cosa es discurso político electoral y otra cosa es la realidad de carácter económico que vive Estados Unidos. Todo esto ha dañado a los Estados Unidos. Prueba de ello es la inflación, el desempleo, que también hay que reconocer, se ha afectado a nosotros en términos de envío de remesas, mi querido Vicente, Jaime y Paco. Así es, la gobernadora de Michigan, de hecho, en donde están las armadoras de autos en Michigan. De hecho, yo voy a Detroit en estos días. A lo mejor podemos hacer algo para la audiencia de Sin Censura desde esa zona automotriz. Advirtió Gretchen Whitmer que para la producción estadounidense de automóviles es crucial que Estados Unidos alcance y extienda el tratado comercial con Canadá y México. Más claro, ni el agua. Por cierto, Paco, hablábamos del priista de Relaciones Públicas que es señalado de haber dado la información a los matones que asesinaron a Carlos Manso, el ex presidente municipal de Uruapan, el 1 de noviembre del año pasado. Y ya brincó en esto de decir, yo zafo. Grecia Quirós dijo, yo zafo, yo ni lo conocía, no es del movimiento del sombrero. Luego salió el Tafoya, el Bautista Tafoya, el diputado del sombrero. Pues a mí ni me veía la cara. Y luego el hermano del asesinado presidente municipal de Uruapan, que también es funcionario del gobierno, del gobierno del estado, dijo, no, pues quién sabe. Pues salió Ildefonso Guajardo, el que fuera secretario de Economía, el priista Ildefonso Guajardo, que fuera también legislador y con quien tuve muchos encontronazos. Le molestaba mucho que le dijera qué bonito traje, de qué marca es, y la corbata, porque le gusta mucho vestirse, pues así muy fifí a Ildefonso Guajardo. El que fuera secretario de Economía de Enrique Peña Nieto también salió a deslindarse, porque resulta que este cabrón, Samuel García Rivero, director de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras del Gobierno Municipal de Uruapan, quien fue detenido por estar presuntamente implicado en el asesinato de Carlos Manso, pues trabajó con esos priistas, como Ildefonso Guajardo. Ay, mamita, mi querido Paco. Vicente, para que no nos gane la mañanera, si todo mundo, incluido Ildefonso Guajardo Villarreal, que fue secretario de Economía de Peña Nieto, todo mundo, Grecia Bautista Tafoya, se está desligando de un asesinato del que todo mundo sabía que iba a pasar. Todo mundo, nadie sabía nada, pero todo mundo sabía que iban a matar a Carlos Manso Rodríguez. Así que yo lo digo, huele como azufre. Está entre un crimen pasional y una conspiración de alto nivel. Por ejemplo, Grecia Quirós ahora dice que no conocía, bueno, que sí conocía a Samuel, que se arrepiente de haberle dado su confianza, pero resulta que hay fotos ahora en internet, en las redes sociales, como siempre, donde la ven
muy abrazada con Samuel García Rivero. Entonces, todo el mundo sabía, Vicente, y esto huele muy mal, huele a una amplia conspiración para asesinar a Carlos Manso Rodríguez, en la que cada uno está manchado manchado o manchada de sangre, empezando por Grecia Quirós García y Carlos Bautista Tafoya Vicente. Yo, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y aquí estamos, Vicente, Jaime y Norman. Y no nos rajamos. Y por cierto, dice Grecia Quiroz, no era del movimiento del sombrero este personaje arrestado, casi ni lo conocía. Pues ahí están las fotos, mira, como esta foto, a ver si la tiene Ceci. Digo, no se la tomé yo, no la propuse yo, ahí están las fotos. Y ese abrazo no es muy de mucha distancia, que digamos, es más que abrazo, un apapacho. Digo, si yo me tomo una foto con alguien, no la abrazo, no lo abrazo así, pero al final soy yo, es mi opinión, y disculpen ustedes que incomode con mis opiniones. Mi querido Jaime, tus comentarios para cerrar. Por cierto, la presencia de las Panteras Negras, ojo con eso, en las calles de Minneapolis, Minnesota, está poniéndole un grado más de complicación al tema Estados Unidos por los operativos de ICE y la forma en que Donald Trump quiere aplastar al gobierno estatal y al gobierno local, municipal en Minneapolis, Minnesota. Ojalá que las cosas no se salgan de control, solo por Pues, decir algo, mi querido sí, Jaime. de hecho, esta mañana un grupo de senadores están presionando al presidente, le están diciendo, están tratando de disuadirlo, más que presionarlo, diciéndole: señor presidente, no vaya a cometer usted el error de invocar el acta de resurrección en Minnesota para enviar tropas a Minneapolis y otras partes del estado. No vaya a cometer ese error. Porque, claro, como tú bien dices, la presencia de los Panteras Negras digamos, atizado aún más el ambiente. Ayer mismo el gobernador del estado, Tim Walz, decía, yo francamente no recuerdo eh, haber sido testigo de este llamado tan sombrío de Tim Walz, que decía: estamos viviendo una situación de caos absoluto en el estado, un caos desatado por el gobierno federal. Y yo creo que si Donald Trump declara el acta de insurrección, de verdad que yo creo que la violencia puede desatarse. El maestro Paco Cruz decía más temprano que la intención de Donald Trump, es cierto, es la de desatar una guerra civil. Se ha lanzado contra estados demócratas, contra ciudades predominantemente demócratas, y esa es la misión: dividir al país, desatar una guerra civil porque la necesita urgentemente de cara a las elecciones de noviembre próximo. Y ya saben, yo los espero impertérrito, inasequible al desaliento, a las 14 horas con mi compañera de vida, Hildy Lourdes Salas, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, y mi ideólogo de cabecera y editorialista estrella, Yago Batusay. Eso, firmes, ¿verdad, Yago? Que es capaz de desmenuzar cualquier tema, por complejo, denso que sea, con 5 ladridos. Los abrazo a los 3, queridos amigos. Somos los llaneros solitarios, pero ahí vamos, ahí la llevamos. Eso es todo, mi querido Jaime. Oye, por cierto, no me mandes a tus primas temprano porque luego me generan agruras con el café y luego leerles así. Digo yo, ¿quién les enseña tantas malas palabras? Es Jaimito, es Jaimito. Te ofrezco una disculpa, Vicente. Cálmate, Veraste. Jaime Hernández Verástegui. Mi querido Norman, cerramos con tus comentarios. Fíjate que hace unos días se ha estado cuestionando por parte de la oposición una fractura aparente por parte de, vamos, dentro, en el seno de Morena. Pero ayer o antier ayer sale Andrés Manuel López Beltrán con una noticia que, pues, por supuesto, afecta a todos los comentarios en contra. Morena acaba de llegar a 11 millones de militantes y bueno, yo creo que esto es motivo suficiente para que Morena se sienta fortalecido, porque realmente los que hacen un partido son la base.
y esos 11 millones de militantes, pues seguramente van a poner la cara, el pecho en estas próximas elecciones, mi querido Vicente, Jaime y Paco, qué gusto verlos. ¿Sigues en redes sociales, querido Norman, no? Sí, claro, claro, por Te supuesto. encuentran como Norman F. Pearl en X, antes Twitter, @Norman F. Pearl, así como le pido que respalde a Jaime en No Apto para Cínicos de lunes a viernes. Siga a los maestros, a Norman Pearl, a Paco Cruz, también al propio Jaime, ¿no? Pero le decía, en las cuentas de redes sociales en donde hay una selva y es muchas veces el todos contra todos. Te veía muy activo ayer, mi querido Norman, por el tema de María Corina Machado. Y bueno, pues ojalá que ese respaldo, la querencia de nuestra gente nos bañe a todos y sigamos avanzando. Y bueno, pues ojalá que aquí estén las puertas siempre abiertas de Sin Censura para todos. Y si me lo permiten, pues nos vemos el lunes, ¿no? Mi querido Norman. Claro que sí, claro que sí. Nos Bueno, vemos el lunes con mucho gusto. gracias, Norman. Gracias, Jaime. Nos vemos a las 2 de la tarde. Oye, me está diciendo Laura que por qué no grabas el ladrido de Batusay para cuando entren tus primas, que Ceci suelte el ladrido de Batusay. Ahí te lo encargo, grábamelo, por favor. Ya vas. Venga, mi querido Jaimito, saludos a Hildy y un abrazo, mi querido Paco. Oye, por cierto, salúdame a tu carnal, que es un tipazo. A ver cuándo nos toca el cafecito, sin piquete, obviamente, nada más cafecito, porque no yo no tomo esas cochinadas, mi querido Paco. Un Yo tampoco, abrazote. pero te saludo porque justamente me vino a ver Vicente, así que Venga, aquí lo saludo en un rato. Muchas gracias, Norman, un Jaime, abrazo. nos vemos el lunes tempranito, Vicente. Venga, o antes, si lo amerita la noticia, estamos Sí, por esperando. ejemplo, mañana que vas a estar en Chicago. ¿Cuándo va a estar en Chicago? ¿Mañana? Aquí estamos en Chicago, yo creo que estaré en Detroit el Perdón, fin de estás en semana. Chicago, pero digo, sí, pero no, me expresé mal, pero mañana vas a transmitir, Vicente, así que aquí voy a estar en la casa. Muy bien, pues te mando un abrazote, Paco, y ahí te estaré molestando. Cuídate, querido Paco, querido Jaime, querido Norman. Los caballeros de la noticia, hablando sin censura. Y bueno, pues me pareció genial la idea de Laura de grabar el ladrido de Batusay para, para ahuyentar a las primas de Jaime Hernández cuando vengan bélicas o vengan tóxicas. José Cortés dice: solo el piquete, Chente. ¿Qué pasó, mi querido Pepe? Muy temprano. Patricia Granados dice: Vicente, saludos desde Campeche. Acá bajó la temperatura, un abrazo. No, hombre, ni les cuento, aquí está bajo cero la cosa, pero gacha. Llegué en la madrugada, eran como 20 bajo cero, con eso les digo todo. María Antonieta Alicia Vargas dice: saludos desde Xochimilco. Miriam Citec pide lluvia de superchats, lluvia de Chayotito del Pueblo y lluvia de likes. Yo sigo insistiendo con los likes. Somos trabajadores.